No repitas esto en voz alta, porque las piedras todavía guardan memoria. Te invito a que te quedes hasta el final y que comentes qué opinas de lo que vas a escuchar. También, si te gusta el contenido, no olvides suscribirte para ver más historias como esta. En el corazón de Tenochtitlan, un joven caminaba hacia su destino final tras haber pasado la última noche acompañado por 4 esposas coronadas de flores. Afuera, los guardianes esperaban en silencio con una soga y un cuchillo de obsidiana, mientras las flautas que él mismo había llevado se quebraban una a una sobre los escalones del templo. Era un ritual, no un secreto, y todos comprendían lo que significaba. En el mundo mexica, el deseo no era un placer íntimo, sino un engranaje de poder. Se santificaba, se disciplinaba, y finalmente se ofrecía como tributo al Estado y a los dioses. Lo que estás a punto de escuchar nunca fue concebido como historia para entretener. En la civilización azteca, la sexualidad era un mecanismo de control colectivo. No se trataba solo de quién tocaba a quién, ni de cuándo o cómo. Cada impulso estaba sujeto a reglas cósmicas, calendarios sagrados, códigos escolares, listas de tributos y palabras de sacerdotes. El imperio supo enlazar lo más íntimo del ser humano con el orden del universo, y convenció a millones de que ambos eran inseparables. Esta maquinaria funcionó con precisión hasta que un día dejó de hacerlo. Antes de descender a esos corredores prohibidos, recuerda esto: las grandes potencias no solo se sostienen con leyes y espadas, también se alimentan de los apetitos humanos administrados como un tesoro. Los mexicas construyeron una contabilidad sagrada en torno al sexo y la fertilidad. Lo convirtieron en moneda, en contrato y en sacrificio. Y ese sistema tejió la estabilidad de un imperio. Si alguna vez pensaste que la intimidad era un asunto privado, aquí descubrirás lo contrario. Cada unión, cada abstinencia, cada confesión y cada placer tenía un precio y un lugar dentro de la pirámide del poder. El templo concedía lo que luego quitaba, y la ciudad entera aprendía la lección. No hablamos de historias aisladas, hablamos de un modelo que organizó la vida, la muerte y hasta el amor bajo la vigilancia de los dioses y los gobernantes. Esta es la entrada a un viaje oscuro y fascinante. Te advierto, una vez que veas el mecanismo, ya no podrás olvidarlo. La pregunta no es solo qué hicieron los aztecas con el deseo humano, sino qué hacemos nosotros hoy bajo máscaras distintas, con la misma maquinaria. En el corazón del imperio mexica, el deseo no pertenecía al individuo. Era un recurso administrado como el maíz o la sangre, un combustible que sostenía el calendario y la guerra. El acto de unirse, de abstenerse o de confesar no se entendía como algo íntimo, sino como una obligación pública. La sexualidad estaba tan vigilada como los tributos, inscrita en leyes y rituales que pretendían mantener en equilibrio al cosmos. Los mexicas creían que la energía vital de los hombres y las mujeres estaba directamente conectada con la salida del sol, con la lluvia que fecundaba los campos y con la fuerza de los ejércitos. Quien desperdiciaba su apetito fuera de los canales permitidos no solo rompía una norma, amenazaba la estabilidad de todos. Así la cama se convirtió en un altar invisible y cada deseo debía canalizarse de acuerdo con la voluntad de los dioses y del Estado. Las instituciones religiosas perfeccionaron esta lógica hasta convertirla en una contabilidad cósmica. ¿Cuándo podías acostarte? ¿Con quién? Era el momento de abstenerse antes de la guerra. Había que purificarse tras el parto. Todas estas decisiones estaban determinadas por calendarios sagrados y supervisadas por sacerdotes, que más que guías espirituales actuaban como contadores de energía. Cada impulso se registraba, cada falta se castigaba, cada sacrificio se convertía en una inversión en el orden cósmico. Lo más inquietante es comprender que esta red de normas no surgió del azar. Fue diseñada con un fin: convertir la intimidad en infraestructura, moldear la pasión en obediencia y asegurar que incluso el más mínimo deseo
estuviera al servicio del imperio. En ese contexto, la sexualidad no fue nunca un secreto ni un juego. Fue un mecanismo de poder. Cada año los mexicas elegían a un joven perfecto para encarnar a Tezcatlipoca, el dios del espejo humeante, señor de la noche y del destino. No se trataba de un prisionero encadenado, sino de una figura glorificada. Durante 12 meses vivía como un semidios. La gente lo saludaba con reverencias. Los músicos lo acompañaban en las calles, y 4 mujeres con nombre de diosas se convertían en sus esposas. El lujo y el placer parecían infinitos, pero todo era parte de un guión. La seducción era absoluta. No dejaba espacio a la sospecha. Su cuerpo estaba adornado con sedas, flores y perfumes. Su paso era seguido por multitudes que veían en él la presencia viva de un dios. Pero en realidad, cada gesto era un recordatorio de lo que le esperaba. El destino estaba escrito desde el principio. En el día señalado, el joven ascendía los escalones del templo, rompía sus flautas una por una contra la piedra y se ofrecía al cuchillo de obsidiana. No moría por la fuerza del arma, sino por el peso del relato que lo había convertido en símbolo. La lección era clara y brutal. Las delicias concedidas por el templo no eran recompensas, sino anzuelos. El placer era el cebo que conducía al sacrificio. El Estado ofrecía una vida de privilegios, solo para demostrar al final que todo podía ser arrebatado en un instante. Así, la muerte del joven no solo servía a los dioses, era también un mensaje para la ciudad entera. El poder otorga, pero también quita. En el otro extremo del sacrificio estaba Tlazolteotl, la diosa llamada devoradora de suciedad, protectora del perdón. Su promesa era poderosa: limpiar el alma de culpas, pero existía una condición inquebrantable. El rito solo podía hacerse una vez en la vida. Esa confesión otorgada en un momento elegido con cuidado era un contrato que ataba al creyente al templo para siempre. El acto no se realizaba en secreto ni entre iguales. El penitente se arrodillaba frente a los sacerdotes y declaraba sus faltas, convencido de que saldría purificado. En efecto, emergía con un nuevo aire marcado por la gracia de la diosa. Pero esa marca no era liberación, sino deuda. Quien había recibido la absolución quedaba registrado, vigilado y ligado de por vida a la institución que le había ofrecido alivio. En esta maquinaria, el perdón no era compasión, era estrategia. Al permitir la confesión, el poder no solo castigaba, también proporcionaba un respiro calculado que transformaba la vergüenza en obediencia. Así, el templo se aseguraba fidelidad, no por el miedo, sino por la gratitud. Y esa gratitud se convertía en una cadena más fuerte que cualquier soga. Desde temprana edad, los mexicas comprendían que el deseo no era un terreno libre. Las escuelas, el Calmecac para los nobles y el Telpochcali para los jóvenes comunes, no eran solo centros de formación militar o religiosa, sino espacios donde la disciplina sobre el cuerpo y la sexualidad se imponía con dureza. La abstinencia no era una recomendación, era una norma que se vigilaba como se vigila una frontera. Romper esa disciplina implicaba un castigo severo. Quien caía en actos prohibidos como el adulterio o las relaciones fuera de los canales establecidos podía enfrentar humillaciones públicas. El cabello rapado, la ropa arrancada, cicatrices visibles en la piel. Para los reincidentes, la pena podía ser la muerte. No se trataba de venganza personal, sino de preservar el orden social. Cada falta era interpretada como una amenaza a la cosecha, a la guerra y al equilibrio cósmico. Así, el cuerpo individual se convertía en propiedad de la colectividad. Amar sin permiso era considerado sabotaje. Desear sin medida era traición. Los aztecas grababan estas lecciones en carne y reputación para que todos entendieran lo mismo. Tu vida íntima no te pertenecía, pertenecía al imperio. En los mercados y en las casas de placer, las auiánime, cortesanas entrenadas en música, conversación y arte de la seducción,
No eran simples acompañantes, eran piezas de una arquitectura social cuidadosamente diseñada. Su función iba más allá del goce. Eran válvulas de escape para los hombres poderosos y al mismo tiempo ojos y oídos del Estado. Lo que ocurría entre copas y cantos podía convertirse en información estratégica. Los matrimonios, por su parte, rara vez respondían a un impulso personal. Eran tratados sellados con cuerpos. Las provincias enviaban doncellas en tributo. Los consejos arreglaban uniones que no buscaban amor, sino estabilidad política. Una hija noble podía asegurar la paz de una frontera más eficazmente que un muro de piedra. De esta forma, la intimidad se transformaba en moneda diplomática. El consentimiento, tal como lo entendemos hoy, se desdibujaba bajo el peso de la jerarquía y la obligación. Las uniones no eran privadas, sino contratos colectivos que vinculaban familias, clanes y territorios. En ese sistema, el deseo individual quedaba reducido a nada. Lo que importaba era que el imperio tejiera sus redes de poder con hilos de sangre y matrimonio. El poder mexica no se sostenía solo en alianzas ni en confesiones, también exigía sangre. Los hombres ofrecían la suya mediante el autosacrificio. Perforaban lengua, orejas e incluso los órganos más íntimos con espinas de maguey u obsidiana. Cada gota vertida sobre el papel o el fuego era un pacto con los dioses. Un recordatorio de que la fuerza vital del individuo debía entregarse a la colectividad. Las mujeres tampoco escapaban a esta lógica. En festivales dedicados a la fertilidad eran vestidas como novias, adornadas con flores, perfumes y mantos. Desfilaban como reinas ante la ciudad. Pero la ceremonia no culminaba en boda alguna, sino en la muerte ritual. La tierra, representada en su cuerpo, era desposada con la ciudad a través del filo de un cuchillo. La lección era cruel y clara. Amor, fecundidad y muerte no eran esferas separadas, sino un mismo corredor vigilado por los templos. La dulzura de las coronas y los cantos escondía el acero que aguardaba al final. En esa unión de ternura y violencia, el imperio transmitía su verdad más oscura. Todo nacimiento exigía una ofrenda y toda abundancia se pagaba con sacrificio. En el mes de Ochpanistli, la gran limpieza, la ciudad entera se transformaba en un templo. Se barrían calles y plazas, se lavaban altares y se purificaban umbrales. Pero el sentido iba más allá de la higiene. Se trataba de limpiar también el exceso, de arrancar del suelo y del corazón lo que el poder consideraba desorden. En náhuatl, la palabra para basura también podía significar exceso sexual. Así, cada escoba recordaba que el deseo debía mantenerse dentro de cauces controlados. El calendario azteca regulaba cuándo unirse y cuándo abstenerse. No era superstición, sino administración social. Había días propicios para la unión, otros reservados al ayuno, otros destinados a la preparación de la guerra. Los nacimientos, las cosechas y hasta los silencios estaban sujetos a este reloj sagrado. Romper la norma no era un simple error, significaba amenazar la estabilidad de la comunidad. Vivir en Tenochtitlan era vivir bajo la sensación de estar siempre observado. El cielo, los dioses y los sacerdotes eran testigos permanentes. La intimidad estaba cronometrada y supervisada, y cada impulso debía encajar en el engranaje del imperio. De este modo, incluso la vida privada se convertía en un asunto público, un espacio donde lo espiritual y lo político se fundían en un mismo mandato: obedecer. Las normas sobre el sexo en el mundo mexica no eran sermones morales, sino políticas de Estado. El adulterio, por ejemplo, no se castigaba porque un matrimonio se rompiera, sino porque podía alterar herencias y tributos. El incesto, la violación o las uniones fuera de lo permitido no eran vistos como asuntos privados, sino como sabotajes contra la estabilidad del imperio. Las penas eran duras y ejemplares: estrangulamiento, lapidación, ejecución a golpes o humillaciones públicas que destruían la reputación de por vida. No se trataba de venganza,
sino de enseñar con el cuerpo de los transgresores. El mensaje era inequívoco. Cada unión debía ser legible, trazable, útil para mantener intacta la red de obligaciones. En este sistema, la intimidad no existía como refugio personal. Cada cama era un contrato, cada placer un registro, cada falta un delito colectivo. Lo privado se disolvía bajo la mirada del templo y del consejo, porque el deseo no pertenecía al individuo, era un bien del imperio. Cuando los españoles llegaron al Valle de México, condenaron las prácticas sexuales aztecas como abominaciones, pero lo que implantaron no fue libertad, sino otro sistema de control. Cambiaron los dioses, los rituales y el vocabulario, pero la lógica se mantuvo. Regular los cuerpos, absolver bajo condiciones y castigar públicamente. La confesión dejó de hacerse ante Tlazolteotl para trasladarse al confesionario cristiano. Ya no era un perdón único, sino un sacramento semanal o anual, pero con el mismo efecto: registrar, clasificar y atar a la gente a la institución. La monogamia fue impuesta como norma divina, aunque en la práctica, los mismos conquistadores mantenían concubinas bajo otros nombres. Los tribunales eclesiásticos reemplazaron los escalones del templo. En lugar de lapidaciones, había azotes, exilios y juicios de infidelidad. Los cantos rituales se convirtieron en villancicos, las danzas en procesiones. Lo que antes se llamaba sacrificio, ahora era penitencia. El poder cambió de atuendo, pero siguió usando el deseo como herramienta para gobernar. En esa transición, los mexicas aprendieron una verdad amarga. La maquinaria no había desaparecido, solo se había vestido con cruces y coronas, y lo que antes se llamaba cosmos, ahora se llamaba cristiandad. Al observar la historia mexica y la llegada de los conquistadores, surge un eco que no podemos ignorar. Hoy no vemos sacerdotes cubiertos con piel humana ni plazas teñidas de sangre, pero el mecanismo sigue vivo bajo otros nombres. Los algoritmos, las leyes y los contratos cumplen la misma función: regular deseos, premiar la obediencia y castigar las desviaciones. Las redes sociales ofrecen reconocimiento, estatus y novedad, como aquellas 4 esposas simbólicas que acompañaban al joven destinado al sacrificio. Pero la recompensa es temporal, y cuando el sistema decide, llega la caída pública, la humillación o el olvido. La confesión tampoco desapareció. Ahora se hacen formularios, publicaciones o terapias que terminan almacenadas como datos. El alivio es inmediato, pero la dependencia permanece. Lo que los mexicas llamaban contabilidad cósmica, hoy se disfraza de personalización digital, de contratos matrimoniales o de políticas laborales. La lógica no ha cambiado. El placer se transforma en infraestructura y la intimidad en materia prima para el poder. El verdadero horror no fue el cuchillo de obsidiana, sino la capacidad de convertir el deseo humano en obediencia colectiva. Y esa lección, aunque cambien los disfraces, sigue vigente.